La historia de Anelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Antes de comenzar, quiero agradecerles por seguir nuestro programa y por todo el apoyo que nos han brindado. Pero si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas y activas las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias de terror. Hoy, les traigo una historia que les helará la sangre. Es una historia de posesión demoníaca, de errores del pasado que vuelven para atormentarnos y de la lucha desesperada por liberarse de las garras del mal. Así que, apaguen las luces. Pónganse cómodos y prepárense para sumergirse en una historia de terror que no olvidarán fácilmente. Y recuerden que si les gusta nuestro contenido, no olviden dar like y compartirlo con sus amigos a los que también les gusta el terror. Sin más preámbulos, comencemos con nuestra historia. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Hola a todos. Mi nombre es Ana y quiero compartir con ustedes una historia que ha marcado mi vida, de una manera que nunca imaginé. Todo comenzó hace muchos años cuando era una joven llena de vida y curiosidad, pero también de errores. Siempre fui una mujer de fe, criada en una familia devota que valoraba la oración y la bondad por encima de todo. Pero como cualquier joven, tuve mis momentos de rebeldía y curiosidad. En mi juventud me unía a un grupo de amigos que, aunque parecían inofensivos en la superficie, tenían intereses oscuros y peligrosos. Se sentían atraídos por lo oculto, por lo prohibido. Realizaban rituales que, en aquel entonces, me parecían intrigantes y emocionantes. Pero no sabía en lo que me estaba metiendo. No entendía las consecuencias de jugar con fuerzas que no comprendía. Con el tiempo me alejé de ese grupo y volví a mi fe. Me casé, tuve hijos y construí una vida que me llenaba de alegría. Pero los errores de mi pasado no me dejaron tan fácilmente. Hace unos años comencé a sentirme extraño. Al principio eran pequeñas cosas, objetos que se movían de lugar, sueños extraños, una sensación constante de estar siendo observada, pero luego las cosas comenzaron a empeorar. Empecé a tener lapsos de memoria, a decir y hacer cosas que no recordaba. Mi familia estaba preocupada y yo también. Buscamos ayuda médica, pero los doctores no encontraban nada malo en mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que me estaba sucediendo iba más allá de lo físico. Era algo oscuro, algo que había despertado por los errores que cometí en mi juventud. A medida que los días pasaban, los episodios se volvían más intensos y aterradores. Había momentos en los que me encontraba en lugares sin recordar cómo había llegado allí. Otras veces mi familia me decía que hablaba en una lengua que no reconocían, con una voz que no era la mía. Mis hijos estaban asustados. Y mi esposo, aunque trataba de ser fuerte por nosotros, también estaba preocupado. Decidimos buscar ayuda espiritual. Fuimos a la iglesia, hablamos con sacerdotes y participamos en oraciones y rituales de limpieza. Pero nada parecía funcionar. Al contrario, las cosas empeoraban. Fue entonces cuando conocimos a un hombre llamado Tomás. Era un viejo amigo de la familia que había escuchado sobre mi situación. Él había dedicado su vida a estudiar lo paranormal y ayudar a las personas afectadas por ello, aunque al principio dudé. Pero estaba desesperada. Así que le permití que me ayudara. Tomás realizó una serie de pruebas y rituales y finalmente confirmó lo que temíamos. Estaba poseída. Según él, los rituales satánicos que había realizado en mi juventud habían abierto una puerta a un demonio que ahora me estaba atormentando. La noticia fue un golpe devastador, pero también fue un punto de partida. Ahora sabíamos con qué estábamos lidiando
y Tomás estaba dispuesto a ayudarnos a enfrentarlo. Pero lo que no sabíamos era cuán aterrador y peligroso sería este camino. Los días y las noches se volvieron una pesadilla. Los episodios de posesión se volvían cada vez más violentos y frecuentes. Había momentos en los que me encontraba gritando en medio de la noche, con una voz que no reconocía como mía. Otras veces me despertaba en lugares extraños de la casa, sin recordar cómo había llegado ahí. Los objetos comenzaron a moverse por sí mismos. Los platos se rompían, las puertas se abrían y cerraban y las luces parpadeaban sin razón aparente. Pero lo peor fue una noche cuando mi esposo me encontró flotando a unos centímetros del suelo, con los ojos en blanco y una sonrisa escalofriante en el rostro. Mis hijos estaban aterrados. No entendían lo que estaba sucediendo y yo no podía explicárselo. Mi esposo y yo decidimos enviarlos a casa de sus abuelos por un tiempo para mantenerlos a salvo. Y así Tomás se mudó a nuestra casa para poder ayudarme en todo momento. Realizaba rituales de protección, rezaba constantemente y me daba amuletos para llevar conmigo. Pero aquel demonio era fuerte y resistía todos nuestros intentos de expulsarlo. Una noche, durante uno de los episodios más violentos, el demonio habló a través de mí. Dijo su nombre, el cual no repetiré por seguridad, y afirmó que nunca me dejaría, que yo era suya. Esa noche, por primera vez, sentí verdadero terror. Pero también sentí determinación. No iba a dejar que esta entidad maligna destruyera mi vida y mi familia. Las semanas pasaban y la situación no mejoraba. A pesar de los esfuerzos de Tomás, el demonio parecía cada vez más fuerte. Había noches en las que podía sentir su presencia, incluso cuando no estaba poseída. Una sensación fría y oscura que me rodeaba y me llenaba de miedo. Tomás decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Planeó un exorcismo. Sabíamos que sería peligroso, que el demonio lucharía con todas sus fuerzas para quedarse, pero no teníamos otra opción. La noche del exorcismo fue la más aterradora de mi vida. Tomás, junto con otros 2 expertos en lo paranormal que había traído, comenzaron el ritual. Yo estaba atada a la cama, temblando de miedo y de frío. Podía sentir al demonio dentro de mí, retorciéndose y rugiendo de furia. El exorcismo duró horas. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograríamos, pero aquel demonio era demasiado fuerte. Aun con eso, Tomás y los demás no se rindieron. Rezaron, cantaron, ordenaron al demonio que me dejara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sentí un alivio, como si una presión que había estado en mi pecho durante meses de repente se hubiera ido. Caí en un sueño profundo, el primero en mucho tiempo que no estaba plagado de pesadillas. Cuando desperté, Tomás estaba a mi lado. Me dijo que el exorcismo había funcionado, que el demonio se había ido. Sentí un alivio inmenso, pero también miedo. Miedo de que el demonio pudiera volver, de que todo esto pudiera empezar de nuevo. Y así fue. Las semanas pasaban y la situación no mejoró. A pesar de los esfuerzos de Tomás, el demonio regresó y parecía cada vez más fuerte. Había noches en las que podía sentir su presencia incluso cuando no estaba dentro de mí, una sensación fría y oscura que me rodeaba y me llenaba de miedo. Volvieron a repetir aquel exorcismo. Y a pesar del alivio inicial, pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Los episodios de posesión volvieron, más violentos y aterradores que nunca. Los objetos volvían a moverse por sí mismos. Las luces seguían parpadeando. Volví a tener lapsos de memoria y despertarme en lugares extraños de la casa. Tomás estaba desconcertado. Había estado seguro de que el exorcismo había funcionado, de que el demonio se había ido, pero estaba claro que eso no era cierto. Aquello estaba aún dentro de mí y parecía más furioso que nunca. Fue entonces cuando descubrimos la terrible verdad.
Tomás, a pesar de sus conocimientos y su dedicación, no era un sacerdote. No tenía la autoridad espiritual necesaria para realizar un exorcismo. Habíamos estado luchando contra una entidad maligna sin las armas adecuadas. Así que sabíamos que necesitábamos ayuda. Necesitábamos a alguien con la autoridad y el poder para enfrentarse a este demonio. Necesitábamos a un sacerdote. Con la ayuda de Tomás comenzamos a buscar a alguien que pudiera ayudarnos, pero el tiempo corría en nuestra contra. Cada día que pasaba, el demonio se volvía más fuerte y yo me sentía cada vez más débil. Después de una búsqueda exhaustiva, finalmente encontramos a las personas que necesitábamos. El padre Gabriel, un sacerdote con experiencia en exorcismos, y la hermana María, una monja que había dedicado su vida a ayudar a las personas afectadas por posesiones demoníacas. El padre Gabriel era un hombre de edad avanzada, con una mirada serena y una voz calmada que transmitía una sensación de paz. La hermana María, por otro lado, era una mujer de mediana edad, con una fuerza y una determinación que contrastaban con su apariencia delicada. Cuando llegaron a nuestra casa, el ambiente cambió. Había una sensación de esperanza, una creencia de que finalmente podríamos enfrentar a este demonio y ganar. Así que ellos comenzaron a prepararse para un exorcismo. Rezaron, bendijeron la casa y colocaron crucifijos y agua bendita en todas las habitaciones. Yo estaba asustada, pero también aliviada. Finalmente estábamos tomando medidas reales para enfrentar a este demonio. Pero a medida que se acercaba la hora del exorcismo, podía sentir al demonio retorciéndose dentro de mí. Estaba furioso, tal vez aterrado. Sabía que su tiempo se estaba acabando. La noche del exorcismo finalmente llegó. El padre Gabriel y la hermana María estaban listos, y yo estaba atada a la cama, temblando de miedo pero también de esperanza. La habitación estaba iluminada solo por la luz de las velas y el aire estaba lleno de una tensión palpable. El padre Gabriel comenzó a rezar en latín. Su voz resonaba en la habitación con una autoridad que nunca había escuchado en Tomás. La hermana María sostenía un crucifijo y un rosario, rezando en silencio junto a él. Podía sentir al demonio dentro de mí retorciéndose, rugiendo de furia. Mi cuerpo se arqueó contra las ataduras, y una voz que no era la mía comenzó a gritar obscenidades y blasfemias. Pero el padre Gabriel no se detuvo. Continuó rezando. Su voz nunca vaciló. La habitación se llenó de un viento frío. Las velas parpadeaban y los objetos comenzaron a moverse por sí mismos. Podía escuchar risas y susurros a mi alrededor, pero no podía ver a nadie. Era como si la habitación estuviera llena de sombras invisibles. El padre Gabriel comenzó a rociar agua bendita sobre mí, recitando oraciones de exorcismo. Cada gota que me tocaba sentía como si estuviera ardiendo, y el demonio dentro de mí gritaba de dolor. La hermana María se unió al padre Gabriel. Su voz se elevó en una oración ferviente. Podía ver la determinación en sus ojos, la fe inquebrantable que tenía en su misión. El exorcismo continuó durante horas, con el padre Gabriel y la hermana María luchando incansablemente contra el demonio. Pero a pesar de su esfuerzo, el demonio se resistía. No estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. La lucha continuó con el padre Gabriel y la hermana María rezando con todas sus fuerzas. Pero entonces algo cambió. El demonio, en un intento desesperado, salió de mí y se lanzó hacia la hermana María. Fue un momento de terror absoluto. La hermana María gritó, su cuerpo se arqueó y sus ojos se volvieron blancos. El padre Gabriel se apresuró a su lado rezando con más fervor que nunca. Podía sentir el alivio de estar libre del demonio, pero también el horror de ver a la hermana María sufrir. Ella estaba luchando, resistiendo con todas sus fuerzas, pero el demonio era fuerte. El padre Gabriel no se rindió, continuó rezando. Su voz resonaba en la habitación, con una autoridad y determinación que me dejaron sin aliento. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, ocurrió un milagro. La hermana María dejó de retorcerse. Su cuerpo cayó al suelo.
exhausto pero en paz. El padre se arrodilló a su lado susurrando oraciones de agradecimiento. Aquel demonio se había ido. Había sido expulsado de la hermana María, liberado de su posesión. Pero la lucha no había terminado. Ahora teníamos que asegurarnos de que el demonio no pudiera hacer daño a nadie más. El padre Gabriel, con la ayuda de la ahora recuperada hermana, comenzó a preparar el ritual final para asegurar que el demonio no pudiera volver a poseer a nadie más. Sabíamos que esta sería la batalla final y estábamos decididos a ganar. El ritual comenzó en la medianoche, en la misma habitación donde se había realizado el exorcismo. El padre Gabriel y la hermana María comenzaron a rezar. Sus voces llenaban la habitación con energía palpable. Podía sentir la presencia del demonio, ahora más débil pero aún furioso, y acechando en las sombras. De repente la habitación se volvió helada. Un viento fuerte comenzó a soplar, apagando las velas y dejándonos en la oscuridad. Podía escuchar el rugido del demonio, una mezcla de furia y de miedo. Entonces, en la oscuridad, comenzaron a aparecer figuras. Eran sombras, formas oscuras que se movían y retorcían. Eran las almas que el demonio había poseído a lo largo de años, atrapadas y torturadas. Gritaban y lloraban pidiendo ayuda. El padre Gabriel continuó rezando y su voz se elevó por encima del viento y los gritos. La hermana María se unió a él, con una voz también llena de determinación. En el clímax del ritual, el padre levantó un crucifijo y lo apuntó hacia las sombras. En lugar de un rayo de luz, hubo un grito ensordecedor, un rugido de furia y derrota. Las sombras se disiparon y el viento cesó. En el silencio que siguió, una voz resonó en la habitación. Era el demonio. Aquella voz llena de furia y resentimiento dijo: Volveré. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. El padre y la hermana se derrumbaron, exhaustos pero aliviados. Aquel demonio había sido expulsado. Las almas que había atrapado habían sido liberadas. Pero la promesa del demonio de regresar colgaba en el aire. Una amenaza que sabíamos que tendríamos que enfrentar en el futuro.